Informe psicológico. El informe psicológico es una exposición escrita, minuciosa e histórica de los hechos referidos a una evaluación psicológica, con el objetivo de transmitir a un destinatario los resultados, conclusiones y pronóstico en base a los datos obtenidos y analizados a la luz de instrumentos técnicos, los cuales son entrevista, observación, test, todos consustanciados en el marco referencial teórico, técnico y científico adoptado por el psicólogo. El informe psicológico supone entonces ordenar los datos en función de las variables que propone un marco teórico. La finalidad del informe será siempre la de presentar resultados y conclusiones de la evaluación psicológica. En función del motivo de demanda de la evaluación, el informe podrá destinarse a finalidades diversas tales como asesoramiento, diagnóstico, pronóstico, opiniones, orientaciones. En síntesis, es el motivo de petición de la evaluación el que define el objetivo del informe. Características. El informe es parte y a la vez resultante del proceso de evaluación psicológica, cual pertenece. El informe ha de tener utilidad, es decir, debe permitir tomar decisiones o hacer uso específico del mismo de acuerdo a las necesidades reales del sujeto. El informe ha de ser riguroso, veraz y objetivo, tanto en sus aspectos metodológicos como en su contenido. Para algunos autores, el informe es un documento científico, ya que es producto de un proceso ajustado a normas a través del cual se han obtenido unos resultados de los que se derivan una serie de acciones que dan respuestas a los objetivos previamente formulados. El informe debe tener coherencia interna, tanto en su redacción final como en las estrategias de exploración. El informe ha de tener sentido en el contexto al cual va destinado, lo que implica un uso consensual adecuado del lenguaje, un análisis de los objetivos del informe y una consideración acerca de su utilización social. El informe ha de estar abierto a la perspectiva interdisciplinar, con la que es imprescindible abordar la mayoría de los problemas y supuestos que los motivan. Tipos de informes. Informes clínicos, cuyo objeto es dictaminar una situación psicológica concreta, encaminada a proveer de sugerencias terapéuticas o bien como producto final de un proceso terapéutico. Estructura. En la primera parte del informe contiene los siguientes datos: datos del autor del informe, nombre y apellido del psicólogo, domicilio y número de matrícula profesional. Datos del evaluado, nombre y apellido, edad, domicilio. Finalidad, motivo de la evaluación, ya sea para inicio o prórroga de tratamiento, pericia judicial, evaluación laboral, etc. Esta parte
es la destinada a la narración concisa de los hechos. Se inicia con las razones de la demanda o situación de evaluación, seguida de la información recolectada por el psicólogo. Esta información se refiere a los datos de la persona evaluada, los hechos y o síntomas presentados por el solicitante y también la descripción del proceso realizado y los procedimientos o técnicas utilizadas en la recolección de datos. La introducción es una manera de narrar o exponer los datos contextualizándolos en la metodología empleada, posibilitando asimismo la comprensión del material analizado. Presentar modelos para este punto es una tarea compleja. El psicólogo hará una narración detallada de los hechos obtenidos a través de la metodología aplicada, es decir, indicará cómo obtuvo los datos y qué referencia teórica sostiene la metodología aplicada. Es la parte del informe donde el psicólogo hace una exposición descriptiva en forma metódica, objetiva y con la fidelidad a los datos recogidos. En esta exposición debe respetar la fundamentación teórica que sustenta el instrumento técnico utilizado, tanto como los principios éticos y las cuestiones relativas al secreto profesional, recomendándose que debe ser relatado lo que fuera necesario para el esclarecimiento del caso, todo de acuerdo con lo que dispone el Código de Ética. El psicólogo en esta parte podrá valerse de citaciones o transcripciones que reforzarán las conclusiones y su análisis. No debe hacer afirmaciones sin sustento en los datos obtenidos y en las teorías, debiendo tener lenguaje preciso, claro y exacto, y especialmente cuando se refiere a los datos de naturaleza objetiva. El contenido debe tener una presentación clara de los hechos o datos que son sustento y fundamento del juicio. Si el dato ha sido obtenido por un método, cuál es y de dónde infiere. Explicación de la categoría que van a ser leídos o interpretados esos datos o hechos. Es la parte final conclusiva del informe. El psicólogo va a especificar y dar énfasis a las evidencias encontradas en el análisis de los datos a partir de las referencias adoptadas que sostengan el resultado al que el psicólogo llegó, sustentando así la finalidad que se propuso. Para que la conclusión de un informe sea tal, debe entonces el juicio estar en consonancia directa con los hechos. Las suposiciones o las hipótesis no pueden formar parte de un informe psicológico. La estructura de la conclusión es la parte narrada de forma objetiva, directa, donde después de breves consideraciones el psicólogo pone el resultado. Luego de esta narración, el informe queda concluido con la indicación de la fecha y la firma del psicólogo.